Bueno, ahora sí. Buenas tardes, otra vez. Vamos a hablar sobre el ciclo de 3 cursos sobre la historia y cultura rusa que voy a dar yo por internet. Permítame presentarme, yo me llamo Alexander Dementiev y luego les voy a contar a lo largo de esta hora de qué se tratará y por qué hace falta inscribirse en el curso que vamos a escuchar. Así que los invito a ver. Bueno, el curso de la historia rusa se va a tratar de 3 cursos que, vamos a ver, que van a abarcar los temas más esenciales. Rusia es un país que, sin embargo, ocupa una gran parte del territorio de la superficie del planeta Tierra, es el país más grande por su superficie en el mundo, y entonces aparte de todo esto, aparte de una extensión, digamos, dimensional de superficie, tiene otras cosas que hacen muy importante su rol en la historia de la humanidad, en la historia universal. Generalmente el papel de Rusia se marginaliza y se ve como algo muy particular, se ve que con cierta rareza o cierto exotismo. Desde parte de Argentina, por ejemplo, eso se nota muchísimo, que Argentina, aunque tiene tanto impacto migratorio ruso, tantos factores que los enlaces que existen entre los dos países, entre las dos culturas, igual siguen sigue muy presente la imagen muy ridiculizada del ruso y una imagen muy simplificada. Eso claramente hace daño, no para los rusos, sino para los mismos argentinos que piensan de esta manera simplificada de Rusia. Es así que esto no se trata de hacer algo bien para Rusia o para los rusos, sino para todos los que quieren aprender y quieren ver el mundo de manera más, digamos, estereoscópica. En este sentido, es muy importante que se viera un panorama más integral de todo el desarrollo de la historia universal. Entonces, ¿cómo es Rusia y su imagen hoy en día? Si es un país de gente muy rara, claramente los barbudos o todo el mundo parece raro, no sé, borracho, lo que sea, los estereotipos que tienen. Parece que todo el mundo está pensando sobre el alma, sobre el destino divino que tiene, sobre el crimen y castigo, muy dostoyevskiana, la idea que sigue manteniéndose. Y claramente que mucha gente no sabe definir qué es, si es Europa o Asia. En muchos manuales vamos a encontrar uh, varias menciones de que si, por ejemplo, Rusia se menciona como un país asiático por, bueno, porque la mayor parte de su superficie está en el continente de Asia, ¿no? Pero, sin embargo, si lo vamos a medir, Francia, al estar bien presente, aunque su parte mayor de su territorio estaba en Francia, o en África o en Asia, no se convertía en el principio del siglo XX en un país africano. España no se convirtió en un país americano, aunque poseía un territorio bastante vasto bajo su mando, desde México hasta Argentina. Tampoco Gran Bretaña no se convirtió en un país asiático, un poder que tenía su joya de su corona en la India. Los Países Bajos tampoco eran un país oceánico por Indonesia o asiático, y Bélgica ni Portugal no eran países africanos. Entonces, claramente que nosotros tenemos que ver más con qué tiene la cultura rusa, con qué tiene los vínculos. Pero bueno, eso hablando de la discusión sobre si es Europa o Asia, qué tiene de Europa y qué tiene de Asia, si es más parecido a nosotros, bueno, más parecido al mundo occidental o más parecido a China. ¿Por qué es importante y por qué Rusia importa tanto? ¿Por qué tocaron los temas tan esenciales que siguen impactando a la gente que son admiradores de cultura? ¿Por qué nosotros seguimos escuchando Tchaikovsky siempre para la Navidad? Aunque un ruso que escribió, que compuso una
una obra tan clásica que en todos los comerciales de cada radio escuchamos antes de la Navidad música de él? ¿Por qué algunas obras se volvieron las obras maestras de todo el mundo? ¿Cuán cercana es la cultura rusa para nosotros? Y vamos a ver también otro problema que es muy importante, que un mito de que Rusia siempre estuvo aislada de todo el mundo. Y claramente que eh, no fue tan así. Bueno, vamos a ver distintos aspectos. Yo voy a tocar este tema un poquito más adelante. Eh, si Rusia fue un país en sí mismo o era algo más amplio, más abierto, eh, más integrado al mundo. Vamos a ver todos estos aspectos y bueno, quisiera hacer un repaso de quién soy yo y si tengo la autoridad para hablar de todo esto. Yo me llamo Alexander Demendiev, soy licenciado en Historia de la Universidad de San Petersburgo y viví varios años en Buenos Aires y ahí trabajé en las organizaciones estatales rusas que se encargaban de cultura y ciencia en el país. Estuve a cargo de la divulgación de cultura rusa en Argentina, en Uruguay y en varias universidades. Estudié doctorado en la Universidad de Buenos Aires, hacíamos varias investigaciones y a base de todo esto yo entendí que lo más importante era el vínculo entre la cultura rusa, siempre todo lo que estamos contando o, digamos, abriendo para la vista de un argentino, hace falta vincularlo con los conocimientos que ya uno posee sobre cierta época, sobre cierto contexto histórico, y es más importante en este sentido de ver cuánto y cómo va a ampliar la vista, digamos, de todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, la visión y el conocimiento mayor de la historia y cultura rusa. ¿Cómo va a dar una pista? El Papa Juan Pablo II decía que Europa Oriental y Europa Occidental son como dos pulmones en el organismo de una sola persona. Sí, 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 son dos pulmones de la cultura europea. Entonces no podemos cortar un pulmón y vivir con uno solo, diciendo que este pulmón es mejor que el otro. Claramente que esto toma parte de todo el cuerpo y para nosotros también para entender que qué Rusia tiene en común con Latinoamérica, qué desafíos afronta Rusia en varios periodos importantes de su historia y cómo estos desafíos, porque desafíos no son de otro mundo, claramente que la gente y el país como la nación tiene los mismos desafíos como en otros países, pero cómo lo resuelven ya es una cosa muy interesante. A veces al ver y al comparar los contextos, los acontecimientos, vamos a entender de qué se trata el proceso histórico mayor, ¿no? El proceso universal. Voy a ir presentando los cursos. Esto es la imagen del curso sobre historia rusa integral. Y ahí voy a hablar sobre el contexto de aparición del Estado ruso, como en una llanura, que sí tenía una tribu que vivían ahí, tenían distintos nómades al sur de esta llanura, pasaban de vez en cuando, tenían los ríos, y por qué en este contexto aparecen los estados, como no había nada y después aparece un Estado. Y cómo esto estaba vinculado con los árabes que conquistan España justamente en estos años, con el imperio de Carlomagno, con todo lo que conocemos del curso de la historia universal que estudiamos en las escuelas, cómo esto tiene que ver con todo esto, por qué aparece justo en ese momento, justo en el siglo IX, ¿no? La estatalidad rusa, digamos, el primer Estado ruso, se forma en el año 862, ¿no? Más de 1200, bueno, más de 1150 años atrás. Y entonces, ¿cómo y por qué en este momento? ¿Por qué en estas ciudades, en Novgorod, en Kiev, por qué surge ahí
el núcleo de la futura civilización, digamos, o subcivilización rusa, ¿no? Como una división así. ¿Cuán importante y cómo surge? Porque no es mm, un acontecimiento, digamos, del espacio que alguien vino y fundó todo esto. Había unas razones bien concretas y lógicas para la aparición del Estado. Y vamos a hablar de esto y ver cómo todo estaba conectado. Y claramente la aparición de Rusia no fue de ninguna manera aislada, no es que fue una epifanía de uno para construir un Estado. Bueno, vamos a construir un Estado. No, no, fue algo lógico dentro del sistema de vínculos económicos, estratégicos, políticos que estaban en esta región. Um, lo más importante, y vamos a llegar a través de la historia de la época medieval rusa, el Renacimiento, la época moderna temprana, la época moderna alta, todo esto va a tener una dimensión muy interesante y aparte de las cosas atractivas que van a ver en el curso, lo que sí van a obtener ustedes, y eso va a ser un gran beneficio, es la visión más lógica y la visión más completa de todo esto, porque nosotros podemos encontrar en Internet muchísima información, incluso sobre Rusia, ¿no? Pero no hay ningún problema. Suscribirnos a un public en internet, a una página, no sé, leer algún libro, ver alguna película, pero estas cosas van a ser los conocimientos, los datos sueltos, que no van a tener mucho sentido si no podríamos ponerlos en un cuadro completo, si no podríamos entender qué pieza nos falta para entender. Y así aquí, vamos a entender un cuadro completo de todo lo que estaba pasando en el contexto. Claramente que no voy a abundar muchísimo con los datos, las fechas, los nombres, claramente que van a estar siempre a nivel suficiente para entender las cosas, pero sí o sí van a tener un cuadro completo de las cosas que pasaron y van a entender qué fue posible en estas condiciones y qué no. Van a tener un marco dentro del cual van a poner estas piezas y después de esto luego van a ver alguna película, leer algún libro o ver algún meme, digamos, sobre el tema. Ustedes van a saber cómo ubicarlo y van a entender si esto tiene sentido o no tiene sentido, porque ya van a tener una matriz de todo lo que acontecía en el espacio de la historia rusa. Así que bienvenidos para tener en breve, en 12 clases, una visión básica pero completa de todo esto. Y siempre claramente que esto se va a acompañar con los materiales. Digo que esto no va a reemplazar todo lo que van a leer y todo lo que ya leyeron sobre el tema, pero va a completarlo y ponerlo en su lugar bien apropiado y concreto donde corresponde estar la información y los datos que hasta ahora, estoy seguro, están sueltos porque el cuadro completo, estoy seguro, ustedes no lo tienen. Y yo les voy a ayudar, permítanme que les enseñe cómo sería posible y vamos a ver cómo los personajes históricos como San Martín estaban vinculados con Kutuzov y cómo la salida de San Martín de Cádiz, ¿no? Y la llegada a Buenos Aires fue vinculada casi directamente con la toma por Napoleón de Moscú, que fue el mismo año, en 1812. Cómo la Constitución española fue vinculada con los acontecimientos rusos y cómo después la restauración de los Borbones y de Fernando VII en el trono español después y la lucha de independencia fue vinculado con los acontecimientos rusos. Todo esto no pasaba en los mundos paralelos. Era la misma tierra y la globalización, digamos, empezó mucho más temprano. La idea no es muy novedosa. Entonces, muy bienvenidos para ver dónde se va a ubicar, en qué lugar se va a ubicar cada pieza de todo este rompecabezas de la historia. Que los datos, les aseguro que después del curso, los datos no van a estar como las piezas sueltas, ¿sí? Van a estar en su propio lugar y cada nuevo dato que van a obtener ya va a estar formando la parte de un cuadro completo y de un organismo entero del conocimiento. Eso es lo más importante, porque ahora muchos corren
tentación, el riesgo de tener muchos datos pero no tener ningún sistema. Vamos a tener un esqueleto en el cual vamos a poner los pedazos de carne para tener lo más entero. Para los que son los fans de la época más temprana, de la época más reciente, digamos, la época más impactante, tal vez políticamente para el mundo, sobre la Revolución Rusa, tenemos un curso que se trata de esto. La historia de la Revolución Rusa va a empezar desde los orígenes del movimiento obrero, revolucionario, campesino. Vamos a ver de qué se trataba cuando veremos los aspectos de relación entre el campesino, el terrateniente, todo. No me digan que es un tema muy lejano de la realidad en que vivimos todos y la realidad que vivió Argentina. Sin embargo, la relación entre los peones y los terratenientes o los terratenientes hasta ahora en Argentina es un tema, ¿no? Y es un tema no menor. Es muy importante de ver de qué manera había formas de resolverlo. La negociación no se trata de las personas como Lenin, Bakunin o Trotsky, no, se trata de la relación entre distintos grupos sociales que sí tienen un problema, un desafío, y de qué manera se puede arreglar. ¿Hay una forma pacífica de resolver un problema o no? Rusia no es un país tan excepcional, y la ridiculización de Rusia respecto a la revolución también es un producto, es un fruto de la época cuando trataban de alejar los posibles disturbios sociales de la realidad latinoamericana o de otros países, digamos, cuando trataban de decir que no es una cuestión de relaciones sociales, sino una cuestión del enigma del alma ruso, que justamente los rusos tienen la estructura del alma así tan sofisticada que sí hicieron la revolución y como, bueno, acá es imposible, allí sí, eso pasó, igual ya fracasaron, ¿no? Pero en realidad vamos a ver de qué se trata, que eso no pasó de un día para el otro, sino fue un largo proceso, una larga trayectoria de formación de los desafíos, de los errores, de las acciones que tomaron, de los atrevimientos, digamos, que cada uno de los grupos, de algunas personas, decidieron, y eso fue como una construcción que resultó así. ¿Y cómo salió? Así vamos a ver desde los orígenes hasta el triunfo y hasta, digamos, hasta la electrificación de Rusia. Un objetivo que parecía totalmente mm, totalmente utópico en este sentido. Un segundo que voy a ver cómo realizaremos. Acá tengo que mi asistente me ayuda para aceptar todos en el chat, en la transmisión. Perdón que no todos pudieron verme al principio, pero bueno, eso es... Bueno, ahora, pese a los problemas técnicos, tratamos de incluir a todos los que quisieran escuchar. Bueno, después seguimos con la Revolución Rusa, ¿no? Digo que en este sentido es no es un cuadro que tratan de verlo muy simplificado. Generalmente mucha gente lo conoce como, bueno, había zarismo, monarquía, y después llegó Lenin con su comunismo y todo bien. Estableció el Estado comunista, que fue igual durante los 70 años. No es así para nada, que había muchas alternativas, que había los momentos cuando los blancos podrían ganar la revolución. Y justamente uno de los temas del cual vamos a hablar, ¿qué pasaría si ciertos sectores sociales no ganarían la revolución, sino ganarían la guerra civil posterior? ¿Y qué pasaría con
todo el sistema de relaciones sociales en el país. Entonces, es muy interesante porque vemos muchos ejemplos muy parecidos que no tienen nada que ver con Rusia, ¿no? Vemos el ejemplo de España, que tenía muchos factores iguales, ¿no? La clase de sacerdotes, la iglesia que estaba muy presente en la política. Vemos los terratenientes, los oficiales, ¿no? La clase, digamos, militar, que era muy conservadora. Íbamos mucho, y la monarquía que no estaba tratando de cambiar el modo de manejo del país, de control del país, acorde al día en el cual vivió. Y de hecho, en Rusia todos dicen que, bueno, si no hubiese pasado la Primera Guerra Mundial, no habría pasado la revolución. Pero en realidad, en España, vemos que España nunca participó en la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo la revolución estalló. Y vamos a ver los factores. Siempre en comparación, no va a haber nunca un relato aislado, ¿no? Nunca veremos que Rusia es un país en sí mismo, siempre viendo cómo interactúa Rusia con los demás actores del escenario internacional y cómo los procesos iguales pasan siempre con las comparaciones correctas y con en el marco correcto. Vamos a ver qué procesos pasaban igualmente en otros procesos. ¿Por qué la revolución rusa como revolución asusta y asustaba al medio mundo, pero la revolución de mayo, bueno, no sonó tan fuerte, tan amenazante para todos los sectores sociales? Porque la revolución en sí, ¿qué significa? ¿No? Pasamos varias revoluciones. La revolución de Portugal, que pasó en 1910, la revolución de Turcos en Turquía, que pasó justo antes de la Revolución Rusa. Todas las revoluciones son así. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es la revolución en sí misma? La revolución libertadora es lo mismo. Y la revolución de alegría, ¿qué tiene que ver con eso? Vamos a ver la naturaleza de la revolución y el desarrollo del sistema que se estalló. ¿Por qué ganaron estos sectores y por qué no otros? Eso, en breve, lo que vamos a ver en mi curso. Y va a ser muy interesante, porque ¿qué tiene que...? La tierra pertenece a quien la trabaja, ¿no? Como, bueno, ahí vamos a ver por qué no era tan sencillo y por qué no fue tan sencillo en Argentina también. Entonces, tal vez viendo qué errores cometieron los rusos, la clase gobernante rusa, vamos a ver y comparar si los mismos errores cometió el gobierno de Roca y por qué no estalló ahí la revolución, ¿no? Si fueron los mismos pasos que tomaban. Así va a ser más interesante y los invito al curso, que acá les digo que eso es más interesante que Game of Thrones. Después vamos a pasar al curso de la historia rusa, la historia de la cultura rusa, ¿no? La cultura rusa también es una parte esencial de la tradición internacional, de la tradición universal de la cultura, y ahora es inseparable, inseparablemente incrustada en el abanico, en el cuadro de la cultura universal. Ya les dije sobre Tchaikovsky, que siempre lo escuchamos y hace unos días, bueno, sonó hace un mes, ¿no? Sonó por todos lados. Lo que sí, el cuadro de Malevich, Cuadrado Negro, las cosas de Stravinsky, las obras compuestas por él, no solamente las piezas de música, las piezas de pintura, las novelas de Dostoyevsky, de Tolstoy, son parte del patrimonio universal. El teatro de Stanislavski, las obras, piezas de Chekhov, todo esto forma parte del patrimonio universal humano. Así que vamos a ver en qué contexto aparecieron, vamos a ver todo, cómo fue y qué llevó a la aparición de la cultura y de la tradición muy propia rusa, ¿no? Desde el primer libro escrito en Rusia, vamos a ver en detalle cómo fue, y va a haber mucho material atractivo. Les prometo que va a ser un curso que va a cambiar totalmente
definitivamente va a cambiar su playlist. Entonces, nunca más van a escuchar las mismas cosas con el mismo humor y van a ampliarlo muchísimo, van a tener mucho más cosas para escuchar, mucho más cosas para canturear, y esto también va a ampliar el gusto estético de ustedes. Van a ver alguna película de Tarkovsky o ver alguna obra donde figura Rusia, donde hay algo ruso, y van a ubicarlo en el contexto y entender de qué depende, cómo está vinculado con lo demás y qué influencia, qué impacto tuvo a otras cosas. Yo digo que es muy importante para sentirse una persona culta en este sentido, porque eso da la noción de cuán la cultura en sí y el conocimiento y la intelectualidad en sí es muy vinculado con otras cosas, y eso va a ampliar claramente, que no es un dato también como suelto como la cultura china. Si conocen algo de Tao del Signo o de Sun Tzu, está bien, pero no creo que hasta la época muy moderna eso tiene impacto a la cultura hispanoparlante, a la cultura que escribe en inglés. Eso fue descubierto e integrado en la cultura la cual compartimos hace muy poco. En realidad, las cosas que tienen en la cultura rusa, que van a entender ahí, van a dar otro lado de la cultura que vivimos todos nosotros. No es la otra cultura, sino la idea es demostrar cómo dentro del contexto y de las fuentes que son iguales para la cultura española, italiana, griega, rusa, cómo de estas fuentes surgen las cosas que después son tan particulares e influyen a otra parte del mundo. Entonces, ¿cómo nació el fenómeno de la literatura rusa? Si las fuentes, como las fuentes, si nosotros medimos la cultura, nosotros tenemos un medidor que es el texto. ¿Qué quisiera decir? Que, por ejemplo, los textos que nosotros podemos leer, si nosotros medimos la cultura en textos, ¿en qué texto se basa la literatura europea? En la tradición europea de literatura. Claramente que es la Biblia. Nosotros hablamos claramente desde la tradición medieval hasta la tradición contemporánea. Entonces, la Biblia es una de las fuentes de la cultura, claramente. Otra fuente, otro pilar es la cultura, la cultura épica griega, la Iliada o la Odisea, ¿no? Todo junto, el conjunto de los textos griegos y por otro lado la Biblia en sí forman parte y forman una base bien sólida de todas las culturas europeas que después se desarrollan, que podemos decir que es la civilización europea. Todas las referencias, hasta los chistes se basan en estos textos y después multiplican, producen más textos. Y en este sentido podemos ver el parentesco de ciertas culturas. En este sentido la cultura china sí es muy distinta. ¿Y la cultura rusa cuán distinta es? Si vamos a ver si el primer libro que fue escrito en Rusia fue el Evangelio, ¿no? Entonces, viendo que es la misma base y la base de la cultura que es muy cercana, vamos a ver cómo esto tiene que ver con eso. Quisiera decir, por ejemplo, sobre los escritores. Por ejemplo, sobre Dostoyevsky, ¿no? Que en este sentido, que toda su obra es una reflexión sobre los temas muy cristianos, ¿no? Y el socialismo ruso después sale de todo esto, son los dilemas que uno enfrenta cuando piensa en la justicia, y la idea de justicia, del paraíso en tierra, del sacrificio que uno tiene que pagar por esto, los pensamientos en este sentido, si uno tiene derecho, no tiene derecho a decidir por el otro, cómo se desarrolla y en qué base, por qué tanto impacto eso tiene en la literatura de otros países, por qué Arlt fue tan impactado por la cultura rusa de novela, ¿no? Claramente que no es únicamente la novela, no vamos a hablar únicamente de textos, no es un taller literario, ¿no? En 12 clases trataremos de ver todo el desarrollo
de la cultura en su amplitud, ¿no? Y quisiera dar unos ejemplos que, tal vez si me permiten, voy a pasar a otro slide que claramente va a demostrar más sobre el tema, y más que nada sobre aislamiento. Me dicen asistentes que alguien no escucha, ¿no? Escríbanme por favor si me escuchan bien o no, porque acá trabajamos. Si no, voy a distraerme viendo el chat por ahora. Después vamos a pasar a las preguntas, pero si hay algo, escríbanme por favor acá. No hay no ven la imagen, ¿no? Bueno, vamos a tratar de... em, así me ven, ¿no? Parece que esto es más así. Bueno, vamos a pasar ahora a una demostración de algún parentesco de las culturas y vamos a ver qué cosas particulares pueden traer la atención, digamos, ¿no? Y qué vamos a ver en el curso. No es únicamente la literatura, música, ya les dije sobre el playlist y los gustos musicales que claramente se van a ampliar, sino también la arquitectura y pintura, pero arquitectura y también los símbolos, pero vamos a pasar a la arquitectura. Esto es la... vamos a ver, esto no es lo que quisiera mostrar, vamos a ver... um, esto es lo que quisiera mostrarles. Todos ven, díganme por favor si ven la muralla de Kremlin, ¿no? Parece que es algo tan ruso que es imposible de confundirnos con algo de otra cultura y claramente que es algo propiamente ruso en su vista, ¿no? Claro, vemos acá parte del templo de San Basilio. Ahora voy a permitirme el lujo de dibujar un poquito en la imagen. Acá vemos el templo, la catedral de San Basilio. Acá vemos la torre de San Salvador, Spasskaya Bashня, que es parte de todo. Pero Kremlin en sí, por ejemplo, significa fortaleza, nada más, ¿no? Fortaleza, y en muchas ciudades antiguas rusas van a encontrarse con una Kremlin así. Y la muralla de Kremlin es algo tan particular que encima eh, en el escudo de Moscú y en varios organismos vinculados con la administración de Moscú vamos a ver esta M. Vieron que acá hay una M, bueno, los dientes, ¿no? Um, uh, de la muralla se parecen mucho a una M. En parte son el símbolo de Moscú, uno de los ¿no? Como junto a San Jorge y de hecho la forma de los escudos en Moscú. Entonces, si están de acuerdo pueden escribirme en chat, están de acuerdo que es una vista, bueno, 100% rusa, que es muy, muy ruso y muy particular, que podría aparecer únicamente en la época muy parecida a la época de Iván el Terrible, en Rusia aislada, que tiene su particularidad que no se repite en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Bueno, me pueden escribir si lo ven muy ruso o no tanto. Eso es lo que quisiera ver. Vamos a abrir el chat para ver. Bueno, ¿me escuchan? No, no tanto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ven? Uh-huh. Eso es el tema, claro, 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 sí, 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 sí. Eh, y eso es una trampa, claramente, que fue construido en el siglo XV, en el siglo XVI de parte, todo el complejo actual de Kremlin que vemos, ¿qué tiene que ver con, bueno, claramente en ese momento Rusia debería ser aislada, porque claramente que todo el mundo conoce que únicamente Pedro I abrió la ventana para Europa, ¿no? Abrió esta
digamos, la oportunidad de absorber toda la parte europea y progresiva que tenía Europa. Antes de esto, Rusia fue este tipo de barbarie, ¿no? Como se consideraba por varios viajeros que eh, estuvieron en el país. Uh, un segundo que yo voy acá. Perfecto. Um, entonces, ¿qué vemos? Aquí estoy manejando un poquito, enfrentamos algunos problemas técnicos, pero bueno, todo es en vivo, así que claramente que es inevitable. Bueno, es otra vista de Kremlin de Moscú y sí, una fortaleza típica rusa. Pero si nosotros nos hacemos, bueno, hacemos el trabajo de googlear un hecho sencillo, Fortezza de Verona, ¿no? Di Verona. Mi italiano es muy mal, claramente. Bueno, eso, vamos a ver estas imágenes. Y estas imágenes tienen, qué coincidencia, el mismo diente que parece una M y la estructura de la fortaleza muy parecida. ¿Acaso no es la época del siglo XV cuando es el Renacimiento en Italia, ¿no? Cuando la época del Renacimiento que claramente expande por toda Europa, que el Renacimiento por sí mismo fue un fenómeno muy local italiano que no tenía mucho que ver con los demás países. Sí, sí, pero ¿cómo podrían traer los arquitectos italianos si fueron totalmente aislados? Yo no me imagino que sí, una cultura que sí fue aislada, por ejemplo, la cultura china, en el siglo XIV o el siglo XV, podría invitar a través de Marco Polo y sus conocidos, ¿no? Después ya al pasar cierto tiempo, podrían invitar a los arquitectos italianos para que construyan algo en el centro de Beijing. Uh, Invitarlos, y encima a través de un casamiento, a través de un matrimonio oficial entre el gran príncipe, gran duque de Moscú, Iván III, con una principesa, ¿no? de Bizancio que vivió toda su vida en Florencia, ¿no? Así que Aristóteles Fioravanti y otros italianos que eran los representantes de la época de Renacimiento fueron traídos a Rusia y en este sentido, para entender que Rusia sí fue un país periférico, pero no fue un país en otra parte del mundo. No fue mucho más periférico que España o Inglaterra en esa época. Si vamos a ver, digo que el centro del mundo, tal vez, bueno, el centro de Europa en ese sentido fue Italia, y los intereses de muchos países fueron involucrados en la política italiana. Sin embargo, en este contexto nace Maquiavelo con todas sus teorías del pragmatismo, ¿no? En este sentido. Mucho de lo que veremos después es el impacto del involucramiento a la política italiana de los demás países, ¿no? Sabemos que como España, bueno, futura España, fue integrada en esto. Fernando de Aragón poseía los dominios en el sur de Italia contemporánea, ¿no? El reino de dos Sicilias. Los franceses estaban involucrados, los austríacos, el Imperio Sacro Romano Germánico, Sacro Romano Imperio Germánico estuvo involucrado, todos estuvieron por ahí. Y Rusia también estaba tratando de vincularse de alguna manera, aunque era así. Y digo que el fenómeno de las guerras italianas y todo el Renacimiento podría ser fácilmente olvidado y pasado de tiempo, con el correr del tiempo podría quedarse en el pasado como un fenómeno local de pocas ciudades italianas, pero en realidad se expandió. ¿Por qué las obras más importantes de Leonardo da Vinci están en Louvre, en Francia, ¿no? ¿Por qué Leonardo da Vinci vivió en Francia? ¿Por qué tantas cosas pasaron? ¿Por qué en Francia leemos que había Mazarini, Medici, todos estos italianos? ¿Cómo llegaron ahí?
cómo llegaron los italianos de Fioravanti a Moscú. Ese proceso, entonces, en este sentido, parece que Rusia estaba en la relación con Italia de cierta manera, ¿no? Tal cual, el recipiente de cierta cultura de renacentista como Francia o España, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver claramente que unos en una medida, otros en otra, pero sin embargo, bueno, veremos otra imagen de Verona. Y también esto en los símbolos, hasta los símbolos heráldicos que veremos, perdón, había un problema técnico y justamente se conectaron, ¿no? Bueno, sí. De vez en cuando coméntanme si me escuchan o no, porque tal vez hay un problema con su señal y todo. Pero, ¿qué quisiera decirles? Que los fenómenos entonces que pasan en Italia, ¿no? En el siglo XV, no fueron desapercibidos en Rusia, que tiene un impacto casi inmediato. Y vamos a ver, por ejemplo, ustedes conocen cómo es el escudo de Rusia, ¿no? No, bueno, pueden escribirme en chat. Sí, gracias por escribirme. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, pueden escribir y describirme cómo es el escudo de Rusia. ¿Cómo es el escudo de Rusia? Así, para que me recuerden. Vamos a interactuar un poquito. Sí, un águila, pero ¿qué águila exactamente? Mm, Me parece sí, un águila bicéfalo, de dos cabezas, claro. Sí, vamos a ver una cosa. Eh, sí, 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 es así, es así. Bueno, de esto también vamos a hablar un día. Este es el águila de Rusia. Muy parecido, ¿no? Yo saqué esta foto en Bogotá, en el Museo Colonial. Eh, entonces, ¿es este el escudo de Rusia? ¿O no? Esto es el escudo de Rusia. O en algo no. Entonces, claramente que ustedes habrían visto el escudo de Rusia, el escudo estatal, y tiene un águila bicéfala. Esto es un águila bicéfala. ¿Qué le falta para hacer el escudo ruso? Bueno, tal vez, bueno, no contesta nadie, pero tal vez en el pecho falta un escudo con San Jorge. San Jorge también es un símbolo no tan chino, no tan lejano. Claramente San Jorge también es uno de los santos protectores de Inglaterra, figura en muchos escudos de Europa Occidental, pero este águila bicéfala claramente es lo que vemos en la pantalla, es el símbolo del poder monárquico español que vemos acá, bueno, en este cuadro, lo saqué de este cuadro. En la defensa de tesis doctoral, que fue una cosa muy común para la época de Nueva Granada, que figura como el símbolo de la monarquía española, sin embargo. Así que es un símbolo propiamente ruso y propiamente así salvaje que no tiene nada que ver con la cultura y demás. ¿Por qué España y Rusia comparten el mismo símbolo? Dicen, bueno, España no tiene nada que ver, bueno, es un cuadro nomás del periodo colonial, bueno, sí, eso es el teatro en Toledo, una de uno de los muros del teatro que nosotros podemos apreciar. Sí, perdón, ahora estoy contestando, claro, estoy leyendo la pregunta. Sí, ¿por qué la monarquía elige un águila de dos cabezas como símbolo? Es lógico, porque nosotros podemos ver cierta herencia en todo esto. Águila es un símbolo bien romano del poder, ¿no? Romano del Imperio Romano, ¿no es cierto? El símbolo del Imperio Romano que lo vemos en todas partes, como tenían las faleras y todo, bueno, tenían las condecoraciones y las banderas de legiones romanas, es un águila de una cabeza, ¿no?
Pero en el momento cuando se divide el imperio en dos, nosotros vemos que el águila se transforma en el águila de dos cabezas, y sigue siendo el símbolo del imperio. Europa no conocía otro, y no, digamos, no, sí conocía, pero no reconocía otro imperio que el imperio romano. Y todos los imperios que veremos después en la historia europea tienen que tener una línea de sucesión de cierta manera, de cierta forma, con el imperio romano, sí o sí. Y eso veremos es parte muy importante de la tradición. En este sentido, el sacro imperio romano germánico tenía también águila bicéfala. Sin embargo, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el nieto de Isabel y Fernando, los reyes católicos, al mismo tiempo era el rey de España, Carlos I. Entonces tenía dos países, pero dos cargos, pero dos números, pero era la misma persona. Carlos I y Carlos V. Y él, digamos, introdujo, y desde él justamente nosotros empezamos a usar el término España, porque antes había Aragón, Castilla, y desde ahí ya se establece el término España, ¿no? España no es algo predeterminado. Hispania es el término romano para la provincia, ¿no? Para la región. Después, como el país, eso aparece ya con el águila bicéfala. Entonces, España, como la noción de España, nace con el águila bicéfala. Justamente en ese momento, 40 años antes, eh, el futuro imperio ruso, todavía el reino, o el ducado, el principado de Moscú, tiene eso como un símbolo. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene el derecho, en la época medieval o en la época temprana moderna, no pueden usar, nadie puede usar ningún símbolo, ningún águila sin el derecho que lo podría explicar. Y en este sentido fue la unión matrimonial entre Sofía Paleolog, la representante de la última dinastía Bizancio, del Imperio Romano Oriental, con el príncipe Iván de Moscú. Así que esto trajo el águila bicéfala a Rusia, y eso hizo cierta línea de sucesión con el Imperio Romano. Me van a decir, bueno, todos los imperios, dijiste, tienen que ver con el Imperio Romano. Entonces, contame de Napoleón. ¿Por qué el Imperio de Napoleón no tenía un águila bicéfala? Sí tenía un águila, pero no era bicéfala. Porque ya cuando estamos hablando de la época más moderna, y más que nada después de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, ¿no? No nos olvidemos de esto, que la revolución en los Estados Unidos, cuando las 13 colonias tratan y logran, ¿no?, independizarse, usan y se refieren a otra Roma, a Roma preimperial. Entonces, si antes de este momento, antes de la Revolución Francesa, todo era una línea de sucesión que heredaba, digamos, los símbolos, ahí empieza con la Revolución Francesa, con la Revolución Americana, empieza cierta ruptura de las tradiciones y la construcción de nuevas tradiciones, pero nuevas tradiciones también surgen a base de las antiguas. Y en este sentido, vemos cómo se llama el edificio bien impactante que está en Washington, ¿no? Capitolio, ¿no? Es algo romano que se presta de esta forma. Todos los términos, Senado, Capitolio, todo surge de la época preimperial romana. Y ahí justamente el águila, que no es medieval, sino antiguo romano, tiene una sola cabeza. En el imperio de Napoleón Bonaparte vemos un águila de una cabeza. En el escudo de los Estados Unidos es un águila de una cabeza, porque la tradición de ellos también apela a la revolución, a la tradición imperial, pero la republicana, pero del imperio, del Estado romano, ¿no? Me van a decir, en Latinoamérica o Sudamérica ya vio ese proceso, y claramente que después, unos años después, unas décadas, ¿no? 3, 4 décadas después de esto, también surge un águila, un águila propio, pero no era un águila porque no era la región de un águila, y por eso el símbolo de cóndor
no surge por casualidad, no tiene que ver claramente que ahí vemos la lógica también en el escudo ruso y el escudo de muchos países sudamericanos, ¿no? Cóndor es un símbolo heráldico, un símbolo clásico de la simbología estatal de varios países de Sudamérica. Y tampoco existe en el vacío, hay cierta sucesión y hay cierta relatividad y parentesco con el águila bicéfala ruso. Pero volviendo al águila bicéfala, me van a decir que sí, si vivimos en Buenos Aires, ¿cómo? Bueno, ¿qué nos importa? Bueno, no les digo que en las monedas del Río de la Plata estaba impreso el águila bicéfala y en varias exposiciones en Cabildo lo podrían ver tranquilamente, en el Museo Histórico también, pero caminando por la avenida Córdoba y por ahí Libertad, ¿no? Nunca, nunca miraron a ningún edificio, ¿no? Acá vemos el Teatro Cervantes, Teatro Nacional. Y ahí vemos claramente que es un águila bicéfala, ahí, ¡pum! Cuán cercanos están nuestros símbolos. Entonces, si no entendemos por qué, y si nosotros podemos no mandar fruta, sino vender esta fruta a cualquiera que es alejado, digamos, del conocimiento, le podremos vender lo que diciendo, mira, claramente que es una águila rusa. Y como, mira, ahí tenés, ¿no? Ahí la tenés, ahí, mira, en Wikipedia, fíjate el águila ruso, así bicéfala, tal cual como como fíjate, es un teatro que tiene que ver con Rusia. Como para entender algunas cosas, tenemos que no únicamente tener más atención, estar más atentos hacia los aspectos históricos, sino tener un sistema en el cual todo esto se puede ubicar. Los datos sueltos no es un gran problema de encontrar. Lo más importante, sí, 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 estos águilas tienen más con otra tradición, no tan imperial. La tradición de los águilas en el escudo que propuso Juan de Garay, representan otra cosa. Es una águila que tiene 4 pichones, que simbolizan cuatro ciudades fundadas por Juan de Garay, ¿no? Vera, la ciudad de Siete Corrientes, Santa Fe, y la ciudad de la Santísima Trinidad, el puerto de Santa María de Buen Aire. Entonces, que después se transformó en Buenos Aires, ¿no? Claramente se achicó un poquito el nombre porque Pedro de Mendoza funda la ciudad, el puerto de Buenos Aires y Juan de Garay ya funda la ciudad de Santísima Trinidad, ¿no? Y el puerto de Santa María de Buen Aire. Estas 4 ciudades están representadas con 4 pichones y es otra tradición gráfica de representar un águila que también va de a mano con la tradición imperial, pero ya transformada dentro de un prisma cristiano, ¿no? Porque no podemos descartar toda la simbología y toda la complicidad de la estructura cristiana del conocimiento y de la relación con el símbolo. Sin embargo, en el escudo de Buenos Aires vemos la cruz de Calatrava, que es un símbolo también muy, muy representativo. Ahí veremos muchas referencias a la historia española y bueno, tiene mucho que ver con todo el substrato bien cristiano y católico. Sin embargo, hablando de catolicismo, van a contestar, ¿cómo se llama la iglesia que está en Rusia? ¿No? Bueno, la mayoría absoluta de los rusos son creyentes, pero sí hay minorías de varias religiones, pero y de confesiones dentro de esta religión, por ejemplo, cristianismo. ¿Cuáles son cuál es la mayoría, seguidores de qué fe son la mayoría de los rusos, ¿no? Según los censos, censos no cuentan esto, según las encuestas, alrededor de 800% de la población, 800% de la población son creyentes de qué fe, cuál es la religión y cómo se llama la iglesia. La iglesia. Muchos argentinos creen que son judíos, pero no. Pero, ¿cómo es
la iglesia. Me pueden contestar ahí. Mientras tanto yo voy a ir pasando a la visión más para que nos veamos un poquito. Si ven, ¿en qué creen los rusos? Yo voy a ver el chat mientras tanto, ¿no? Para que descansen un poquito. Bueno, les voy a contar, bueno, muchos van a decir son ortodoxos, pero ¿qué ortodoxo? Ortodoxo no significa nada por sí mismo. Puede ser un marxista ortodoxo, puede ser un judío ortodoxo, y todo esto es razonable para utilizarlo, ¿no? Todos podemos utilizar esta frase. Ortodoxo significa más como arduo de los, en la fe, cualquier fe, en doctrina o lo que sea. Entonces, vamos a pasar. No, bueno. Entonces quisiera decir que la mayoría de los rusos son los que pertenecen a la fe bautizados en la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero Ortodoxa Rusa es una abreviación, como la católica también abreviación, porque la católica es romana, ¿no? Cuando decimos católica, decimos romana, pero el nombre completo de la iglesia es la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Rusa, ¿no? Como tiene todo y reconoce todos los concilios de Nicea y todo. Y los rusos comparten, los ortodoxos rusos comparten la mayoría de los santos, y todos los santos que fueron beatificados antes del siglo XI, todos son comunes. Y claramente que esta cultura en sí tiene más comprensión de ciertas cosas que algunas culturas, por ejemplo, nórdicas, ¿no? Y si vamos a ver, ir al grano, todo esto se refleja y forma parte de la conciencia e idiosincrasia que va a dar una, digamos, visión más completa. Vamos a pasar más al curso y voy a tratar de redondearme en el, digamos, en lo que estoy, en mi discurso, ¿no? Sobre las cosas más particulares. Vamos a hablar sobre el ciclo de 3 cursos que tenemos, y les digo que dentro del curso vamos a trabajar de manera más eficiente, tratando de no impresionar únicamente con los hechos ridículos. Miren, acá está la foto de una iglesia linda, acá un icono que es muy bello y como admirable. Acá vemos tipo la cara tan barbuda que no puede ser. Esto no. Digamos, vamos a ver las cosas más completas, y no únicamente mi discurso y las imágenes van a complementarlo, no únicamente la música que les voy a dar a escuchar, sino también habrán unas tareas que entre una y otra clase uno debe cumplir, ¿no? Debe escuchar, hacer algunos trabajitos que van a ayudar a todos nosotros a entender y tener el cuadro más integral. Eso es la idea del curso. Digo que el curso hoy en día, cuando toda la información es a disponibilidad, no es tan necesario. Cada uno puede pensar como, no, no vale la pena, ¿para qué voy a inscribirme en un curso? Pues si ya voy a encontrar toda la información. Mucha suerte con esto, porque la información que pueden encontrar es cualquiera, y es abundancia. Pueden encontrar la información multitud, como millones de links, millones de páginas de la información sobre ciertos hechos históricos, pero nunca uno sin la visión sistemática puede entenderlo. Yo los puedo guiar en esta abundancia, en esta dimensión tan de todas las dimensiones de esta complicidad, y va a ser muy interesante, les garantizo todo esto. Entonces, es el inicio de los cursos, y yo quisiera profundizarlo. Son los cursos bien básicos, cada uno de 12 clases. Después, con el correr del tiempo, mientras vamos a completarlo, vamos a formar los grupos que vamos a ir por los estudios más avanzados. Esto se lanza como el proyecto, y empezamos con el ciclo y los cursos muy básicos. Después, al tener esta integralidad de la visión, vamos a pasar a las cosas más particulares. Y eso va a dar la riqueza del conocimiento, y más que el conocimiento, sino de la comprensión de qué se trata todo esto. Oh, acá
Perdón, me parece que acá hay una macana que mandé en la presentación o algo por un error técnico, que va a haber materiales de la clase, que sí habrá literatura adicional, muchas fuentes, muchas peculiaridades para entretenernos, e incluso vamos a tener varios memes que vamos a compartir a lo largo del curso, ¿no? Porque memes es una parte muy importante, me parece que justamente el humor es algo que si uno puede reírse de algo, eso significa que lo comprende. Bueno, bien o mal, incluso el humor negro, pero eso significa que uno está al tanto de lo que se trata. Y sin embargo, vamos a entrelazar todos estos memes con la comprensión de la historia argentina, Latinoamérica en general, la historia española, la historia universal, todo esto va a tener en común. Entonces, estudiando y pasando el curso, uno de algunos pueden ver y repasar toda la historia universal y va a ser pegar una mirada, echar un vistazo más fresco sobre todos los acontecimientos históricos del mundo. Sí, gracias, sí, muy bueno lo del humor. Sí, sí, es así, todo debe ser tomado con el humor y me parece que yo soy un admirador de memes y sigo varias páginas de memes, entonces para mí es algo muy importante. Yo sufro mucho que en español no hay memes sobre la historia rusa o son muy simplificados. Ustedes pueden ser los primeros, la vanguardia de compartir el humor más amplificado de todo eso. Sí, hay varios memes rusos, pero hace falta, porque nadie se ríe de las similitudes entre Rosas y con quién lo comparamos en Rusia. Bueno, vamos a ver con quién lo comparamos. De hecho, bueno, voy a fijar el chat. Sí, sí, es muy chistoso en Pedro del Pantano. Sí, sí, es verdad. Pero sí, sí, sí. Sí. Bueno, hay varios chistes, pero también para entender los chistes hace falta tener cierto nivel de conocimiento. Y ojalá que haya este nivel. Y me parece que con memes es una forma, una de nuevas formas de comprender e interpretar los conocimientos. También es parte del proceso educativo. Ojalá que va a haber muchas cosas. Entonces, ¿qué van a obtener? Aparte de la visión más universal e integral de lo que pasaba en el hemisferio oriental y del norte, van a ver también, van a tener más cosas para hacer chistes, van a tener más cosas para escuchar, van a ver algunas películas más interesantes y a lo largo de esto también, ¿qué nos impide tal vez el conocimiento más profundo de la cultura rusa? Tal vez falta de las fuentes, falta de literatura, falta de algo más explicado de manera más popular. Eso lo vamos a hacer. A lo largo del curso voy a formar una matriz de textos de varias cosas interesantes que voy a ir traduciendo, interpretando y adaptando para que lo entiendan mejor. Entonces van a ser los pioneros también en este sentido que van a acompañarme en este trabajo. Con esto yo quisiera agradecerlos y tal vez pasar a sus preguntas, si tienen algunas preguntas en particular. Yo estaría dispuesto a contestar cualquier cosa que les interesaría. Sí, gracias Martín. Sí, bueno, si tienen algunas preguntas, por favor, sean muy bienvenidos. Estaría, bueno, muchas gracias. Y espero que todo fue bastante claro. Igual, ustedes saben cómo ubicarme. Si cuando van a empezar a los mediados de febrero. El curso, lo que tiene 12 clases en cada curso, ¿no? Uno va a ser lunes, martes y miércoles. Cada clase va a durar aproximadamente
una hora y media, no más de esto. Y si uno no puede asistir en la clase, después puede ver la grabación durante unos días. Más particularmente les puedo mandar, si uno no tiene el programa, les voy a mandar, eh, les voy a mandar la información sobre los bigotes. Yo podría mostrarles, si me permiten, me parece que más al tanto con el curso, si es la moda francesa o, o rusa. Es la moda universal, pero yo quisiera contestar, bueno, operativamente no me salió tan operativamente, pero bueno, vamos a ver, me dicen qué moda es. Bueno, sí, um, me preguntan qué moda es, yo les contesto Hernán Cortés. Bueno, es así, por ejemplo, también qué moda tenía el tipo para tener los bigotes así. Bueno, eh, eso es, por ejemplo, es algo universal que en distintos momentos se volvía de moda en distintas regiones del mundo. Entonces, si quieren conocer y bueno, como ir a este viaje tan interesante, los invito, los invito al curso. Muchísimas gracias y bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias. Chao.